Primero, para las estrategias de búsqueda, es necesario que antes de hacer todo el proceso tengamos definidas dos cosas. La primera, ¿qué es una necesidad de información? Y la segunda, ¿qué es una fuente de información? ¿Dónde vamos a buscar? La necesidad de información es como tal, bueno, están en función a una inquietud o requerimiento por resolver, descubrir o conseguir de manera individual, motivando a la persona a buscarla y encontrar lo que requiere para satisfacerla. Es decir, la necesidad de información es aquello que nosotros queremos buscar, ¿no? Aquello que nosotros necesitamos información y para eso nosotros vamos a emprender todo este proceso para poder conseguir esa información que requerimos. Ahora, ¿dónde encontramos esta información? La encontramos en una fuente. Ahora, ¿qué fuente? No es simplemente una fuente de común como usar Google y googlear un rato o ChatGPT. Tiene que ser una fuente en la que hay información verificada, información de confianza. Así que por ello es que se propone siempre de que estas búsquedas se hagan dentro de bases de datos o buscadores académicos. Bases de datos tenemos como están aquí, ¿no? ProQuest, Scopus, EBSCO, y buscadores académicos como Google Scholar, que probablemente muchos de aquí conozcan, ¿no? Tenemos tres tipos de fuentes de información, las primarias, que es donde la información está tal cual, ¿no? Como por ejemplo un artículo, un libro, una tesis. Esa es una fuente de información primaria, porque tú agarras ese objeto, lo abres y la información que buscas va a estar ahí directamente. Una fuente de información secundaria es una recopilación de fuentes primarias. A eso nos referimos a, no lo sé, a revistas, por ejemplo, o compendios de obras, antologías, etcétera, ¿no? Son varias obras que están contenidas dentro de otras. Y por último, las fuentes terciarias, que son ya una compilación de las secundarias y de las primarias. Aquí en este rango entrarían ya lo que son las bases de datos, que comprende todo eso, ¿no? Revistas, eh, artículos, etcétera. Ya, una vez que tenemos en cuenta esto, pasamos a lo siguiente, ¿no? Primero tenemos que saber cuál es nuestra necesidad de información, qué es aquello que nosotros estamos buscando. Queremos buscar cuál es ese tema que nos interesa. Y también tenemos que tener claro dónde vamos a buscar eso, ¿no? En qué base de datos en específico. Así es como pasamos a lo que es la estrategia de búsqueda. ¿Cómo armamos una estrategia de búsqueda? Se van a seguir estos 5 pasos. Primero tenemos que identificar y definir nuestra pregunta de investigación. Eso tiene que estar bastante claro. Luego vamos a pasar por el trabajo con palabras clave para después diseñar la estrategia de búsqueda y luego ya identificar otros puntos por los que nosotros vamos a poder continuar la investigación. Bueno, primero, identificar y definir la pregunta de investigación. Nosotros podemos tener en mente un tema, cualquiera, pero este tema puede ser amplio. Si hablamos de gestión turística por sí sola, es un tema bastante amplio, puede abarcar distintas ramas, distintas fuentes. Si hablamos contaminación, por ejemplo, es un tema amplísimo también, porque podemos estar refiriendo a contaminación lumínica, contaminación del agua, contaminación acústica, visual, etcétera, o contaminación en un espacio en específico, contaminación por algún otro factor, ¿no? Como contaminación por minería, dentro de cierto pueblo, en algún lado del país, etcétera. O sea, son temas muy amplios. Lo que nosotros necesitamos hacer es delimitar ese tema. Para hacer una buena investigación, nuestro tema tiene que estar delimitado porque si no lo hacemos, entonces corremos el riesgo de que nuestra investigación se vaya por todos lados y sea demasiado amplia y demasiado compleja y por el contrario sea bastante engorroso tratarla. Es necesario establecer una delimitación temática. Y para eso el tema debe ser específico, objetivo y posible de resolver, como les menciono, ¿no? Si nosotros tratamos de hacer una investigación de tema contaminación así tal cual, va a ser extensísimo, imposible de resolver. Tiene que estar delimitado y respondiendo a estas preguntas. Primero, ¿qué? ¿Qué es lo que queremos investigar? Luego, ¿a qué o quiénes? ¿Este qué? Respecto a quién se va a responder, ¿no? A quiénes les afecta. Y por último, y opcional, un dónde o un cuándo también. Aquí tenemos dos temas que son de ejemplo. Primero, turismo en Perú. Ya, tenemos el tema turismo en Perú.
Pero, ¿qué vamos a averiguar acerca del turismo en Perú? Se ha delimitado al tema de turismo entero, a la gestión turística y la sostenibilidad. ¿Dónde? En áreas naturales protegidas del Perú. De esta forma ya no se estudia todo lo que es turismo dentro del ambiente nacional, sino específicamente detalle de la gestión turística y la sostenibilidad. Y se responde entonces a esta pregunta. Claro que por cada tema que nosotros tengamos siempre vamos a tener que sacar nuestros objetivos y preguntas de investigación. Eso es bastante importante. Así que la pregunta que aquí se va a tener que responder es, ¿de qué manera la gestión turística contribuye al desarrollo sostenible local en áreas naturales protegidas del Perú? De esa forma ya tenemos definida nuestra pregunta y también cuál va a ser más o menos el objetivo al que nos estamos dirigiendo. Recuerden que una pregunta de investigación siempre tiene que ser respondida por algo más allá que un sí o un no. La pregunta tiene que ser formulada de tal forma de que la respuesta sea amplia y que no solamente se responda, ok, sí, esto es posible o no, esto no es posible. De lo contrario, tu pregunta está mal planteada. Por eso es que aquí usamos, por ejemplo, de qué y cuál, porque estas aperturas de pregunta hacen de que la respuesta que se nos vaya a dar vaya a ser una amplia. Bien. Luego tenemos el tema de higiene oral, una vez más, es un tema amplio. ¿Cómo lo delimitamos? Pues con el tema de qué parte de aquí de higiene oral vamos a estudiar nosotros, los hábitos de la higiene oral. ¿En dónde? ¿En quiénes? En adolescentes. Y además, para hacer esta investigación un poco ya más correlativa, la relación que tiene con las caries. Entonces es que ahí nos salía un tema delimitado. Hábitos de higiene oral en adolescentes y relación con las caries, que de hecho se podría delimitar aún más, ¿no? En adolescentes de tal y tal edad, en tal parte del país, en el año tal. Y ahí ya tienes un tema muy, muy delimitado, ¿no? Pero por el momento nos quedamos con eso, porque queremos realizar las búsquedas, ¿no? Y que sean un poco menos complejas. Y bueno, nuestra pregunta aquí sería, ¿cuál es la relación entre los hábitos de higiene oral y la prevalencia de caries dentales en adolescentes? Y ya, ahí tenemos dos preguntas de investigación delimitadas. Y como les digo, recuerden que tienen que seguir estas pequeñas preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que se está investigando? ¿Qué específicamente estamos investigando de ese tema? ¿A qué o quiénes afecta esto? Y el dónde y el cuándo también. Luego de eso nosotros tenemos que identificar, disculpen, las palabras clave. Pero, ¿qué es una palabra clave? Una palabra clave va a ser el término que ustedes usen para realizar la búsqueda. Estos términos tienen que ser significativos, tienen que ser sustanciales dentro del tema que ustedes están buscando. Porque, por ejemplo, si aquí de esta primera pregunta, en vez de yo buscar gestión turística, busco simplemente contribución o desarrollo local, los resultados que me van a salir no van a apuntar directamente a mi tema de investigación, ¿no? Porque estoy buscando palabras que no, o sea, sí están dentro de la pregunta, pero no tienen ese peso que lo tendría, por ejemplo, gestión turística o desarrollo sostenible. Así que bueno, identificando palabras clave. De esta primera pregunta, me gustaría por favor que alguno de ustedes me digan cuáles serían las palabras clave de aquí. A ver, entonces voy a llamar. José Pariona, no, José Ya vi. Pariona, ¿qué tal? De aquí, de esta pregunta, que es de qué manera la gestión turística contribuye al desarrollo sostenible local en áreas naturales protegidas, ¿cuál sería la palabra clave? A ver, Elizabeth Caballero, te doy la palabra. Sí, puede ser gestión turística y desarrollo sostenible. Efectivamente. Aquí también veo que han puesto desarrollo sostenible. Por un momento. Ya, claro.
Gestión turística, desarrollo sostenible. ¿Cuáles serían otras palabras clave respecto a esta pregunta? ¿Cuál es la palabra, por favor? Vicky, ¿podrías hablar? Áreas protegidas. Áreas naturales. Sí, también. Áreas naturales. Áreas naturales, áreas protegidas. Áreas naturales protegidas. Sí. Y faltaría una más. Desarrollo sostenible local. Como tal. Esa podría ser, claro, una variación. Eso también lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Algunas variaciones que podríamos hacer. Por ahora, identificar algunas, ¿no? Áreas También naturales del podrían... Perú. En el Perú o del Perú. Ajá, Perú sería otra palabra. Ujú. Y ahora, para el segundo ejemplo, en términos de relación entre hábitos de higiene oral y prevalencia de caries dentales en adolescentes. Hábitos de higiene oral sería una. Correcto. Caries dentales también. Y faltaría uno más. ¿A quiénes esto afecta? ¿A qué población? Adolescentes. Caries dentales en adolescentes. Adolescentes. Claro, bien. Ajá, y así se tienen identificadas las palabras clave. Entonces, por cada pregunta de investigación que nosotros tengamos, es importante de que se puedan extraer las palabras clave y de que éstas sean relevantes para el estudio que estamos haciendo, ¿no? Porque definitivamente dentro de la pregunta en sí ya tiene que ir estas palabras que eventualmente incluso podrían pasar a ser categorías dentro de la investigación, ¿no? Categorías o variables. Ya. Así que luego de pues haber identificado las palabras claves, nosotros tenemos que analizarlas. ¿Por qué analizarlas? Porque a la hora de investigar dentro de una base de datos, algunas veces los términos que van a usar los investigadores no van a ser los mismos que uno usa. O sea, van a poderse referir a un mismo concepto, pero podrían usar algún sinónimo. Es por eso que se necesita analizarlas. ¿Y cómo se hace esto? Por medio de primero tesauros. Los tesauros son listados de palabras controladas, términos controlados. Y en estos términos que están pues controlados y organizados alfabéticamente y también jerárquicamente, se pueden establecer relaciones, ¿no? Y con estas relaciones se pueden encontrar redes de significado dentro de una palabra. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar. Tesauro de la UNESCO. Ya, ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, si yo pongo aquí niño, me va a aparecer el concepto de niño. Pero, a ver, esperemos un momento. Ya, me aparece el concepto de niño, pero también me aparece su jerarquía como conceptos, ¿no? O sea, ¿dónde está ubicado esto? Dentro de infancia. Y en infancia, ¿dónde está ubicado? Dentro del grupo de edad. Y esto por distribución de edad, y así sucesivamente, ¿no? Y además, niño, ¿qué otros conceptos se puede relacionar respecto a niños? Chico, chica, escolar, estudiante de primaria, primera infancia. El uso de estos términos nos va a ayudar a que nuestras búsquedas se expandan y que no solamente nos aparezcan resultados que tengan la palabra niño, sino también la palabra chico. Y esto podría ser más beneficioso a la hora de poder encontrar mayores resultados para nuestras búsquedas, ¿no? Porque usando quizás solamente la palabra niño nos estemos limitando. En cambio, usando ya estas otras palabras, va a hacer que los resultados crezcan, que sean del mismo tema, ¿no? El tema que nosotros estamos investigando, pero ya algunos otros resultados más. Y también en otras lenguas que esto va a ser importante por algo que les voy a comentar en un momento. Yeah. Claro. El uso de términos en inglés también, porque ¿qué pasa? Dentro de las bases de datos casi siempre se va a tener una preferencia por el idioma inglés. Los documentos que se van a subir a las bases de datos
casi siempre van a ser en inglés. Y si no son en inglés, al menos el abstract, o sea, el resumen y las palabras clave de los documentos van a estar en inglés. Así que para que nuestras búsquedas se amplíen y poder agarrar también este material de otros lados del mundo, es preferible usar términos en inglés. Si no, nos vamos a estar limitando nada más con resultados en español. Que sí, ¿no? Que tenemos esto de la barrera idiomática, pero recordemos de que ya en pleno 2025 podemos usar herramientas de IA o el traductor de Google, que ya está mucho más refinado que en años anteriores para poder hacer la traducción rápida y poder también tener esas fuentes a nuestro favor, ¿no? Luego, el uso de sinónimos también, por lo mismo que les he comentado, ¿no? De que si con una palabra no sale, puede que con otra palabra sí, así que siempre es preferible tener los sinónimos a la mano. Y el uso de términos relacionados también, ¿no? Términos que quizás no sean igual a lo que nosotros estamos buscando, pero tienen cierta relación y que va a hacer que los resultados que nos dé se puedan usar para nuestro trabajo. Y bueno, una vez analizado y validadas las palabras claves, nos quedaría algo como esto, ¿no? Ya habíamos visto cuáles eran nuestras palabras claves: gestión turística, áreas naturales protegidas, desarrollo sostenible, Perú. Entonces, usando esta lista de recomendaciones que he marcado acá, obtenemos esto, ¿no? Para gestión turística tenemos Tourist Management o Tourist Governance, que son sinónimos en inglés de gestión turística, claro, o gestión del turismo, que es una variante en español, ¿no? De gestión turística. Pueden ser usados ambos, así que ya tenemos ahí una pequeña lista de otros términos. Lo mismo pasa en desarrollo sostenible, ¿no? Podemos usar sostenibilidad en inglés, que de igual nos va a dar resultados relacionados, o turismo sostenible, o sostenibilidad, o turismo sostenible en español, ¿no? Que son términos relacionados. Áreas naturales protegidas también, áreas protegidas, también con la S, porque a veces por el no uso de S puede que algunos resultados sean excluidos. Eso puede pasar, aunque más adelante les voy a dar algunas claves para evitar esto. Y así, ¿no? Incluso Perú tenemos, que puede ser usado como Perú con tilde en español, o sus variables en inglés, que es Perú sin tilde y República del Perú. Y abajo en la segunda pregunta, pues tenemos lo mismo, ¿no? En caries tenemos en inglés dental caries o tooth decay, que es ya cuando los dientes están totalmente cariados. Cariología también, que es un término relacionado. O en adolescentes, ¿no? Dos sinónimos, adolescent y teenager, ambos en inglés. Y así, ir buscando, ¿no? Otras palabras para que le den un poco más de sustento a nuestra búsqueda y que la puedan ampliar, pero que no se salga obviamente del tema que nosotros estamos estudiando. Luego sigue diseñar nuestra estrategia. ¿Y cómo diseñamos nuestra estrategia? Creando una ecuación de búsqueda. Y para crear una ecuación de búsqueda necesitamos nuestros conectores. Y estos conectores van a ser los operadores booleanos. Los operadores booleanos son palabras que conectan a las palabras clave. Y dependiendo de cuál sea, nos va a dar el tipo de conexión, ¿no? Tenemos and, or y not. En and, bueno, con la palabra and, como su nombre indica, es y. Nos va a dar resultados que contengan todos los términos que estén enlazados. Por ejemplo, si nosotros introducimos turismo y sostenibilidad, digamos que este círculo de acá en este diagrama de Venn es turismo y este de acá es sostenibilidad, sustainability. Yeah. Si usamos el término y, es decir, turismo y sostenibilidad, los resultados que nos van a dar van a estar en este medio, es decir, van a contener ambas palabras de acá. Si nosotros no agregamos ningún operador entre nuestros términos de búsqueda, es decir, si en el buscador escribimos tal cual Tourism and Sustainability, por defecto la base de datos nos la va a añadir el AND. Eso en casi todas. Es decir, si ustedes escriben palabras de corrido, siempre van a ser vinculadas con el operador AND. Eso está ahí por defecto, pero si desean que no sea así, si desean que sea de otra forma, pues tenemos esos otros dos de acá. Tenemos también el operador OR, que nos va a dar resultados que contengan uno o ambos términos, ¿no? Si nosotros hacemos el mismo ejercicio que con AND, es decir, aquí turismo y sostenibilidad, pero le ponemos OR, los resultados que nos van a dar
van a poder contener solamente turismo, solamente sostenibilidad o ambos, es decir, ya todo el conjunto de resultados que contengan estas palabras, tanto turismo solo, sostenibilidad sola, o que contengan turismo y sostenibilidad. Por supuesto, gracias a ello es que nos va a dar una mayor cantidad de resultados, pero estos resultados podrían ser inexactos, ya que nada más están buscando o bien turismo o bien sostenibilidad, ¿no? Y algunas veces lo que uno está buscando es justamente este medio de aquí, que contenga ambos conceptos, ¿no? Y no que contenga uno solo. En ese caso estaríamos buscando y buscando, ¿no? Aunque hay veces en que sí nos va a convenir, como vamos a ver en los próximos ejemplos. Y por último está el operador NOT, que dará resultados que contengan solo uno de los términos. Es decir, si nosotros tenemos aquí turismo y aquí sostenibilidad y ponemos NOT, es decir, turismo, pero no sostenibilidad, vamos a encontrar resultados que solo tengan turismo, solo esto, y no sostenibilidad, por ningún lado. Es decir, solo esto de acá, ya no en el medio, ya no tampoco para el lado de sostenibilidad, sino únicamente turismo. En algunas bases de datos, este operador suele presentarse como AND NOT. Hay algunas bases de datos, como por ejemplo Google, que ya es más un buscador académico que una base de datos, la verdad, que solamente admiten AND y OR, pero no NOT. Estos dos de aquí casi siempre se los van a admitir. NOT también, pero hay algunas bases de datos que sí no lo admiten. Eso tengan un poco de cuidado. Pero casi siempre estos dos sí, fijo. También tenemos otros elementos que pueden ayudar a realizar búsquedas mejores, como por ejemplo las comillas. Las comillas son muy, muy, muy útiles, porque con las comillas las palabras se van a juntar. Es decir, si yo busco tooth por ejemplo, en alguna base de datos, puede que me aparezca tooth en el título, pero decay me va a aparecer, no sé, dentro de las palabras claves o dentro del mismo cuerpo del documento en algún lugar, pero no me va a aparecer junto. O sea, el artículo que he seleccionado nada más podría tratar acerca de alguna cosa de dientes, pero no exactamente de decaimiento. Porque esta palabra sí ha aparecido dentro de la búsqueda, pero ha aparecido pues en otro lugar. Si nosotros queremos que estas dos palabras aparezcan juntas definitivamente porque es un solo concepto, es necesario que usemos las comillas. Aquí un ejemplo. Estoy buscando tuticay. Y claro, me aparece aquí también. Me aparece aquí por separado. Ahorita está apareciendo junto, lo cual es bueno, pero aquí me podría aparecer nada más tut, por ejemplo, y decay por aquí. ¿Ya? Pero en cambio, si yo los pongo todos juntos con las comillas, los resultados se me reducen, y eso es porque ahora sí, definitivamente, nada más me van a aparecer estas dos palabras juntas, ¿no? Tuticay. Siempre va a aparecer juntos porque es un solo concepto, y eso nos conviene, ¿no? Porque no estamos buscando por separado. Lo que nosotros queremos no es solamente dientes o decaimiento, sino que queremos pues el decaimiento dental, todo junto, ese concepto. Luego están los paréntesis. Esto nos va a ayudar a agrupar palabras clave dentro de las búsquedas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos turismo y sostenibilidad o turismo y Perú. Esto quiere decir que los resultados nos van a dar artículos de turismo y sostenible o turismo en el Perú, uno de dos. Y esto es porque se ha separado así, con paréntesis. Si no estuviese separado con paréntesis, entonces probablemente el buscador lo leería como turismo y sostenibilidad o turismo y Perú, pero todo junto. O sea, podría darme sostenibilidad o turismo y a un lado Perú.
no habría un orden exacto. En cambio, aquí sí ya está juntos, ¿no? Con los paréntesis, ya están correctamente agrupados. Tenemos el asterisco también. Con esto, el asterisco va a representar 0 caracteres o más añadidos a la raíz que digitemos. Y eso se ve mejor en este pequeño ejemplo de acá, ¿no? Si nosotros buscamos teen con un asterisco al final, los resultados nos van a dar términos como teen, tal cual, pero también como teens o teenager o teenagers. Es decir, a partir de aquí del asterisco se van a agregar más palabras, perdón, más letras. Y estas letras nos van a llevar a resultados como estos, ¿no? Teenagers, o sea, términos relacionados pero con una misma raíz. Y por último tenemos el signo de interrogación, que va a representar un carácter individual. Por ejemplo, si nosotros buscamos esto de acá, bra, signo de interrogación, il, nos van a dar de resultados términos como Brasil con S y Brasil con Z, que es como se usa en inglés. Y así, ya usando nuestros operadores booleanos, habiendo visto nuestras palabras clave, es como formamos nuestras ecuaciones de búsqueda finalmente, ¿no? Ahora, ¿cómo quedaría la ecuación de búsqueda de la primera pregunta que hicimos? ¿De qué manera la gestión turística contribuye al desarrollo sostenible local en áreas naturales protegidas de Perú? De esta forma, ¿no? Primero hemos agrupado usando nuestros paréntesis, nuestras comillas también, ¿no? Como Tourist Management y gestión turística son un solo concepto, le hemos puesto las comillas para que se lean como tal, ¿no? Para que siempre esas dos palabras aparezcan juntas. Y así en cada uno de los términos que son más de una palabra le hemos puesto las comillas. La primera parte es todo esto de acá, ¿no? Como pueden ver, todo se refiere a un mismo concepto. ¿Cuál era el concepto? Gestión turística. Todas las variantes de gestión turística las hemos agrupado en uno solo con el operador booleano OR, porque sí, definitivamente queremos que nos aparezca o de Tourist Management, o de gestión turística, o de Tourist Governance, o de gestión del turismo, ¿no? Porque es el mismo término, solo que son diferentes formas de decir, ¿no? Son como sus sinónimos. Luego continuamos con un AND, es decir, ¿cuál es el siguiente concepto que queremos averiguar? O sea, en función gestión turística y qué más. Y ahí viene sostenibilidad, que vamos a realizar lo mismo, ¿no? Se usa el OR y aquí llegamos con toda la batería de los términos relacionados. Como pueden ver aquí, sostenibilidad sí no le hemos puesto comillas porque no es necesario, ya que es una palabra unitaria. Y así sucesivamente, ¿no? Usamos AND y OR mayoritariamente, con todas las variaciones que hemos encontrado. Y de esta forma nos queda ya la ecuación de búsqueda. Y lo mismo sucede aquí, dentro de cuál es la relación entre los hábitos de higiene oral y la prevalencia de caries dentales en adolescentes. Tenemos higiene oral, hábitos de higiene bucal, que es lo mismo, o hábitos de higiene oral también hubiéramos podido poner acá, ¿no? Con otro OR. And, adolescentes, teenager, joven. O sea, este asterisco de acá va por la S, para no poner adolescent or adolescents or teenager or teenagers o joven o jóvenes, así que la ecuación sería mucho más larga, ¿no? Para evitar eso también, para tener cierta economía, usamos los asteriscos. Y así llegamos al final, ¿no? Y estas serían las ecuaciones de búsqueda que nos van a salir luego de combinar todo lo que hemos hecho, ¿no? Ya, yendo desde el inicio, primero hemos identificado nuestra pregunta de investigación. Luego hemos identificado nuestras palabras clave. Luego de eso hemos buscado las variaciones de estas palabras clave, ya sean sinónimos, en tesauros, o haciendo una pequeña búsqueda ya dentro de nuestro tema, quizás de nuestro propio conocimiento, sabemos de que hay otros términos que se van a usar para estas palabras clave, etc. Y los hemos puesto ya en sus respectivos grupos. Y por último, hemos agregado operadores booleanos y elementos que también son como comodines que nos van a ayudar a formar, ¿no?, las ecuaciones de búsqueda. Y al final nos ha quedado esto. Y ahora, ¿cómo sirve esto, no? Que se ve tan raro. Bastante sencillo. Tenemos nuestra ecuación de búsqueda, nos dirigimos a nuestra base de datos de preferencia y lo ponemos acá. Y ya está.
tenemos nuestros resultados. Que como pueden ver están bastante relacionados con el tema al que nosotros estamos buscando, que es desarrollo sostenible, ¿no? En áreas protegidas. Turismo sostenible, parques nacionales, turismo sostenible, etcétera, etcétera. Luego recuerden también que pueden aquí mismo realizar la filtración de sus resultados, limitar el texto completo, el tipo de fuente, la fecha de publicación, la materia, el idioma también, si es que quieren ser más específicos, ¿no? Quizás realmente no quieran términos material en inglés, solamente en español, portugués y así sucesivamente. Y lo mismo va a suceder con esta otra ecuación de búsqueda. Que nos ha salido 1596. Digamos que nosotros no hubiéramos usado ecuaciones de búsqueda y nos hubiéramos quedado en lo básico, ¿no? Hábitos de higiene oral, por ejemplo, sin tampoco las comillas. ¿Cuánto nos saldría? 62.423 resultados, que si bien es más, también corres bastante el riesgo de que los resultados que te den aquí se vayan por vertientes que no son las que tú estás buscando descubrir, ¿no? Porque recordemos que lo de hábitos de higiene oral era exclusivo para adolescentes, ¿no? Lo estábamos estudiando justo en el campo de los adolescentes y su relación con las caries. Aquí sí te ha salido uno, ¿no? Pero si vas revisando uno por uno, pues se va bifurcando un poco, ¿no? Lo que nosotros queremos descubrir. Así que por eso es importante tener ya una ecuación de búsqueda, porque eso va a hacer que nuestros resultados sean más exactos y menos, ¿no? Porque también pesa un poco tener que estar busque y busque y busque en miles y miles de resultados. Ya. Esa es la parte de la ecuación de búsqueda. Y luego de eso se pueden identificar nuevos puntos de partida, es decir, ya nosotros hacemos nuestra búsqueda y elegimos algún documento que nos interese. A partir de ahí nosotros podemos expandir aún más nuestra búsqueda, ya no necesariamente solamente con las ecuaciones, sino que podemos agarrar las referencias de los trabajos que hemos estado investigando y también aprovechar las investigaciones las investigaciones similares que las bases de datos nos sugieren, ¿no? Porque siempre nos van a dar unas pequeñas sugerencias. A partir de ahí también nosotros podemos ir explorando, ir viendo y así poder encontrar más fuentes para nuestros trabajos. Y por último también están las palabras claves, porque cada uno de los documentos que se sirven a las bases de datos casi siempre van a tener palabras clave, así que por ahí también nosotros podemos ir revisando para ir ampliando nuestro tema. Aquí, por ejemplo, podemos ver, si entramos aquí tenemos el documento y aquí al final tenemos nuestras referencias. Entrando a estas referencias acá también puede que encuentren algo que sea interesante o que apoye su investigación. Tenemos fuentes aquí también sugeridas que son similares a lo que nosotros hemos estado investigando. Y por último, las materias, ¿no? Que podemos seleccionar algunas, como por ejemplo higiene oral, dientes, niños, lugares incluso, ¿no? Y podemos buscar usando estos términos seleccionados y ya nos dan estos de acá, ¿no? Esta es otra ecuación de búsqueda, pero esto ya es con, ¿cómo se le llama? Con campos, pero eso ya es distinto porque cada base de datos maneja su propia terminología de campos y a veces eso puede ser ya un poco más engorroso, ¿no? Pero también es igual, es fácil si uno le agarra la práctica. ¿Ya? Y aquí tenemos nuevos resultados, ¿no? Para ir ampliando más de lo que nosotros hemos visto en primer lugar. Ahora, por favor, me gustaría de que alguno de ustedes dé alguna idea de un tema para poderlo ir trabajando aquí, ¿no? Para poder hacer todo el proceso que hemos hecho desde el inicio. No sé si alguno de ustedes quiere ofrecer algún tema. ¿Podría ser de realidad aumentada? Realidad aumentada. ¿Ok? Ya, entonces empezamos con ese tema base.
Ya, ese es el tema base, ese es el tema amplio, realidad aumentada, pero ¿qué vamos a investigar específicamente de la realidad aumentada? ¿En relación a qué? Por ejemplo, que puede ver en 360 grados el corazón. Realidad aumentada en medicina, ok. Sí. Ujú. En medicina, y si queremos ponernos un poco más específicos, en cardiología. Ya, realidad aumentada en cardiología. Ya. ¿Alguna actividad en específica respecto a la realidad aumentada? ¿O hay que quede? ¿En modelado 3D? No lo sé, algo. Claro, el poder ver, por ejemplo, en 360 grados el corazón, digamos, las arterias, por ejemplo. Ya. Usos de la realidad aumentada en cardiología, podríamos ponerlo. Ya, a ver un momento. Ya, entonces, ya, ahí tenemos el tema, ¿no? La pregunta podría ser, ¿y nuestras palabras clave cuáles serían? Las arterias, por ejemplo. No, tiene que ser, O partes del corazón. Realidad aumentada. no, ajá, tendría que ser realidad aumentada, porque recuerden de que ahorita nos estamos centrando en el tema de investigación. Claro que las arterias y todo eso tienen que ver con la cardiología, pero no tienen tanto que ver con el tema en sí que nosotros estamos viendo ahorita, que es realidad aumentada en la cardiología. Así que la palabra clave sería realidad aumentada. ¿No? Porque, o sea, a la hora que nosotros queremos hacer la búsqueda, que queremos ver los resultados, queremos que los resultados sean sobre realidad aumentada y cardiología, ¿no? Y ya dentro de cardiología, los términos que podrían haber, pues son los que usted acaba de mencionar, pero en sí el tema, pues es realidad aumentada. Y la segunda palabra clave sería cardiología. Ujú. Ahora toca ver qué otros términos podemos usar nosotros respecto a realidad aumentada, ¿no? Por lo mismo que les comenté en su momento, de que, ok, tenemos realidad aumentada, pero quizás dentro de el campo de la tecnología se usen otros términos para 360 referirse a que esto, ¿no? Disculpa. 360 que dijo el doctor. Ujú. Ya, podría ser. 360 que dijo. Ajá, podría ser, pero para eso vamos a averiguar un ratito. Vista 360. Vamos a ver si ese es el término adecuado. A ver. Por el momento vamos a dejarlo en 360. Pero también vamos a ver otras formas de ver realidad, de decir realidad aumentada. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Primero vamos a buscar su variante en inglés.
Un momento, por favor. Ya. Español, realidad aumentada. Ya. Yo también prefiero usar esto otro de acá, que es bastante útil. Realidad aumentada. Nos vamos a Wikipedia, que no, de aquí no vamos a sacar la información, no se preocupen, ya sabemos que no se usa Wikipedia para una investigación académica, pero lo que sí se puede sacar de aquí es una traducción oficial. Vamos a ver, Augmented Reality. Ajá. ¿Por qué hago esto? Porque a veces la traducción de Google Traductor puede no ser tan correcta. En cambio aquí dentro de Wikipedia, los que han escrito este artículo probablemente no sean expertos, pero sí son hablantes nativos. Así que ellos van a usar el término que ellos realmente usan dentro de su idioma, ¿no? Y sí ha coincidido con el de Google, eso es bueno, a veces no. Y es por eso que, pues, para darle un pequeño check, entrar a Wikipedia, ¿no? Sí es Augmented Reality. Así que ahí está. También conocido como Mixed Reality. Eso de aquí también podríamos usarlo. Ya. Ya. Con eso nos va a bastar por ahora, ¿no? También podríamos usar realidad virtual. O virtual reality. Ya, ahí tenemos unos cuantos términos, ¿no? Luego cardiología. Hacemos lo mismo. Cardiology. Ya está. Algunos otros términos que podríamos usar para cardiología que están relacionados, pero no es cardiología, es pues, tal como lo dijo nuestro alumno, quería ver un 360 del corazón, me parece, ¿no? Aquí sí podríamos usarlo, ¿no? O sea, el término principal sería cardiología, pero usando también el término corazón puede que nos salten resultados más directos, ¿no? Pero usando cardiología ya es un poco más general y puede que les salgan otros resultados que estén relacionados también y que sean directamente, que tengan que ver con lo que están estudiando. Pero también vamos a usar corazón, ¿no? Heart. Ya, podríamos usar otros términos, ¿no? Como sistema cardiovascular también, o heart failure, pero por ahora nos vamos a quedar con estos de aquí, para no hacer tan complicadas las cosas. Ya, entonces ya tenemos nuestras palabras clave acá. Ahora, ¿qué se hace? Vamos a usar los operadores booleanos y también los otros comodines que hemos visto, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos? Con un paréntesis, porque vamos a agrupar. Primero lo que queremos ver es realidad aumentada. Entonces usamos nuestras comillas. Realidad aumentada and 360. And, no, perdón, aquí es or. Me estoy equivocando. ¿Por qué or? Porque todos esos términos están relacionados conceptualmente, ¿no? O sea, si uno no funciona, que me salga el otro, porque todos estos en un conjunto están relacionados. José Luis, ¿puedes tomar la palabra? Sí, disculpa, tengo una consulta, profesora. Sí, dígame. Usted ya había formulado un prompt, que en cierta forma es un prompt, como se
hacen inteligencia artificial, nosotros no lo podríamos tomar mejor esto como modelo y cambiar las palabras en función de las que están relacionadas con la búsqueda que vamos a realizar. Ujú. Sí, estamos haciendo algo parecido, ¿no? Como puede ver, es el mismo formato. Este es un formato bastante básico, pero bastante efectivo. Y como usted lo dice, ¿no? O sea, de lo que tenemos acá, como puede ver, es similar, ¿no? Claro, O sea, primero agrupamos en una batería los términos que están relacionados semánticamente, ¿no? Turismo, manejo del turismo, todo eso en un solo lugar. Y luego lo conectamos con el I. ¿Qué es lo otro que claro, queremos o en todo averiguar? caso Ajá. lo podría copiar por ejemplo, en Word y dile, cámbiame tal palabra por tal palabra y ya tengo otro prompt, ¿no es cierto? Para buscar. Sí, también, o sea, eso también se podría realizar así, como se le dice en ChatGPT, aunque ahorita lo estamos haciendo de forma manual, ¿no? Porque recuerden de que a veces sí usamos chat, pero cada vez que usemos ChatGPT siempre es bueno hacer un pequeño chequeo del resultado que nos está dando, porque a veces sí, yo también lo he usado, ¿no? Para hacer más fácil la ecuación de búsqueda, pero hay veces en que Claro. los términos que me da a veces no son tan exactos, pero efectivamente, como usted lo dice, ¿no? Sí, se podría hacer eso para agilizar la tarea. Claro, sería conveniente que nos deje el prompt y ya, para guardarlo también por si acaso, ¿no? Ujú. Sí, porque, o sea, como se dice, ¿no? Sí, digamos que es una especie de prompt, pero es específicamente para un buscador de aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Buscador de, ajá, ya. Ahora vamos a intentar con la ecuación que acabamos de realizar. Ya, Una consulta, mi estimada. dígame. Aló. Sí, Sí, una consulta. Sí. ¿Se puede utilizar tanto palabras, o sea, palabras claves en castellano como en inglés? Porque como ahí había buscado primero realidad aumentada y en inglés era augmented reality, entonces se puede utilizar a la vez ambos, en sí, castellano y en eso, inglés, ujú, sí, eso es lo que estamos viendo aquí, y ¿no? Como puede corazón ver, también. ujú, como Dije, puede ver, ok. primero hemos buscado las palabras así en español porque es nuestra primera lengua, ¿no? Pero Ujú. también hemos añadido las palabras en inglés y todo esto lo hemos juntado aquí, dentro de la ecuación de búsqueda. Es aquí donde se va a buscar, ¿no? Aquí yo lo que le estoy diciendo al buscador es, dame resultados de realidad aumentada o de 360 o de realidad aumentada en inglés o de mixed reality o de realidad virtual o virtual reality. Dame resultados de cualquiera de estos de acá, ¿no? Eso es lo que yo le estoy diciendo con esto de aquí. Y también, junto con todos los resultados que me des de aquí, quiero que me des resultados de estos de acá. O sea, que con este otro término también hayan resultados. Que lo que me des al final tenga tanto de esto como de esto. Igual como vimos aquí, disculpen, en esta parte de acá, ¿no? El AND me va a dar este punto medio de aquí. Ya. Ok, entonces ya hemos realizado nuestra búsqueda y estos son los resultados que nos han dado. Ujú. Ya, y bueno, son varios resultados. Virtual Reality Simulation, Interpersonality Cardiology Education, así, varios, ¿no? Pero hay algunos que pueden ver que es como que quizás no están tan adecuados a lo que nosotros queremos, ¿no? Por ejemplo, este primero de acá que dice revisión sistemática sobre aprendizaje colaborativo mediante realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta. Y es como que a lo mejor pues yo que estoy investigando sobre realidad virtual en cardiología para ver cuestiones de corazón, de las arterias, esto no me interesa mucho, no es relevante. Y sí, puede pasar y va a pasar. Eso es lo que pasa con las bases de datos que a veces nos dan resultados que no son pues adecuados para nuestra investigación. ¿Y qué hacemos en esos casos? Ahí es cuando pasamos a la siguiente parte de esta presentación, que es la selección de información. Una vez que ya tenemos nuestros resultados, ¿qué hacemos ahora? Bueno, tenemos que poner a juicio
los resultados que estamos viendo ahí, ¿no? ¿Y cómo? Con estos criterios de selección de información. Tenemos la pertinencia, la procedencia, la actualidad y el idioma. Un momento. Ya. Primero, tenemos la pertinencia. ¿A qué nos referimos con esto? Con que la información que nosotros hemos recabado tenga relevancia para nuestra propia investigación. Como acabamos de ver el resultado, ¿no? Este resultado era más una revisión sistemática acerca de realidad aumentada dentro de educación. Eso no, o sea, sí tiene que ver con realidad aumentada, pero no va a lo que nosotros queremos, ¿no? Es evaluar eso. Primero, evaluar en qué nivel o profundidad están hablando sobre el tema. En ese paper sí nos estaban hablando de realidad aumentada, incluso hasta realidad mixta, pero ahí se queda, en ese nivel, ¿no? No están hablando tanto sobre lo que nosotros queremos. O vamos a encontrar algunos otros papers en los que sí se habla de lo que queremos, pero así de forma muy soslayada, como 1 o 2 párrafos en el que se menciona como que esto podría ir conectado a esto, pero ahí nada más. Y quizás esa información no sea relevante para nosotros, ¿no? Luego están las delimitaciones geográficas y temporales. Puede que estén hablando, que tú estés buscando realidad aumentada en cardiología dentro de Latinoamérica, pero el paper que hayas elegido, paper me refiero a artículo o capítulo del libro también pueden encontrar que ese capítulo del libro pues me esté hablando de ello, pero en Indonesia o en Islandia, y es como que no viene al caso con tu investigación. Podría ayudarte también a ver un panorama más general, pero para lo que tú estás investigando, pues no tiene nada que ver. Y por último, el énfasis, como les digo, ¿no? ¿Cuál es el énfasis de esto? Porque estás agarrando este tema, sí se trata sobre ese tema, pero el énfasis que le estás dando ya va para educación y no para medicina. O podría ir incluso para la industria del entretenimiento, pero no para lo que tú deseas, ¿no? Es evaluar el resultado que has escogido y ver con esos 3 criterios, ¿no? Eso no es algo que me va a beneficiar en mi investigación. Luego tenemos la procedencia. Ya. Tenemos la procedencia. Con la procedencia nosotros queremos asegurarnos que la fiabilidad de la investigación. Y esto se debe tener en cuenta con la procedencia, ¿no? Que queremos decir ahí que es el autor. Ahora, la autoría de una fuente puede atribuirse a una persona natural o a una organización, porque nosotros hemos encontrado a veces, ¿no? Que lo que está escrito no ha sido hecho por una persona, no tiene nombre y apellido, pero te dicen, no sé, Ministerio de Cultura, OMS, la ONU, etcétera, no es una organización. Cuando tenemos estos casos, pues tenemos que evaluar 2 o 3 cosas. Primero, cuando se trata de una persona natural, tenemos que ver el nivel de conocimiento, sus publicaciones y sus citas. ¿Cuál es el nivel de conocimiento de esta persona? ¿Esta persona está empapada en el campo o es no sé, un agrónomo que está hablando de circuitos y de tecnología no lo sé, de aeronáutica, ¿no? Es como que, ok, sí, ambos son profesionales, pero su campo dista mucho del otro, ¿no? Entonces ahí se pone un poco en tela de juicio el nivel de la escritura, ¿no? De lo que está escribiendo ahí. Sus publicaciones también, porque dentro del mundo académico es una cuestión bastante importante la cantidad de publicaciones que una persona tenga y la calidad de esa publicación también. ¿Para quién ha escrito? ¿Qué ha escrito? Y por último, el número de citas, porque también se tiene eso, ¿no? De que mientras más citado es un documento es porque hay una mayor aprobación dentro de la comunidad científica hacia esa persona o hacia ese trabajo en específico. Podemos ver eso un poquito acá. Tenemos, a ver, aquí habíamos encontrado uno. Ya, ese de aquí. Podemos ir viendo, ¿no? Por ejemplo, la señorita Ring Lisa. ¿Qué es ella? Ella trabaja en el Hospital Nacional de Niños en Washington. Es pediatra y ha estudiado en la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington.
ya, entonces sí tiene autoridad para escribir lo que escribe, ¿no? Porque es una persona que está dentro del campo de la medicina. Lo mismo aquí, ¿no? Ir mirando a estas personas, pues están dentro del campo de lo que escriben, sí o no. Aunque aquí también podríamos, no sé, encontrarnos algún ingeniero de sistemas, de software, porque estamos hablando de realidad aumentada. En cuestiones de publicaciones y citas, ahí sí es un poco más engorroso el encontrar o no eso, porque, por ejemplo, esta base de datos no nos va a dar mucho eso, pero si nosotros nos vamos a Google Scholar, es probable que encontremos a la persona, ¿no? Por ejemplo, aquí me parece que a esta señorita en sí no hemos encontrado, pero tenemos esta otra autora. Y es aquí en el perfil de autor de Google Scholar donde encontramos esto, ¿no? ¿Cuántos números de citas tiene? A partir del 2020, ¿cuánto ha tenido? Ya, índice H e índice IX ya son temas un poquito más de nicho, por así decirlo. Tenemos sus publicaciones, para quién es que está escribiendo, porque cada autor tiene una afiliación, ¿no? Los investigadores de aquí de la Universidad San Martín, su filiación es la Universidad San Martín, ¿no? De la Universidad del Pacífico, su filiación es ahí, ¿no? Doctores que investigan del Hospital del Niño, su filiación es del Hospital del Niño, y así, ¿no? Y aquí tenemos también lo que han escrito, etcétera. Es como para ver un poco cuál es el currículum de la persona que nos está escribiendo y si efectivamente tiene autoridad dentro de su campo. Ahora, ¿qué pasa si esta no es una persona natural, sino es una organización? Primero tenemos que ver cuál es la naturaleza de esta organización y si esta organización efectivamente hace investigación, ¿no? Porque si agarramos, no sé, una ONG que no es conocida o que pues quizás la función que realiza no es tanto de investigación, va a bajar un poco la calidad de la fuente que estamos empleando. Y por último, recordemos que la información que nosotros recogemos de nuestras fuentes debe ser fuentes primarias, es decir, artículos, capítulos de libros, libros enteros, tesis. Se recomienda de que sean fuentes primarias, ¿no? Y no citar, no lo sé, a una base de datos entera. Eso sí es como que no es aceptable. Tiene que ser una fuente primaria de información. Luego, los otros dos criterios que tenemos es actualidad e idioma. En cuestión de actualidad, por lo general, es necesario que la información que nosotros recabamos sea actualizada. Por lo menos que no exceda los 10 años de antigüedad. Eso es lo que siempre se pide, que no se exceda los 10 años de antigüedad. Pero también hay que ver algunos otros criterios, ¿no? Por ejemplo, que el documento tenga fecha de publicación o que pueda aproximarse. Uno es eso, ¿no? Es decir, van a encontrar a veces artículos que no tienen una fecha de publicación, no hay por dónde verlo. Y no solo artículos, sino información que uno encuentra en internet, que puede que sea relevante, pero no se encuentra por ningún lado cuándo fue la fecha que se publicó, ¿no? A veces uno tiene que hacer un poco de malabares, tener que estar buscando el título, quizás esté dentro de alguna página web, etcétera, para poder encontrar esta fecha de publicación. Porque es necesario que tenga, es muy, muy recomendable. Pero también hay que hacerse otra pregunta, que es, a pesar de la fecha, el contenido es relevante, porque digamos que lo que has conseguido, este artículo, este capítulo del libro, es información que es bastante importante para tu tesis o para tu trabajo de investigación. Si eso sucede, entonces ahí sí se puede pasar por alto esto de la fecha, con el famoso SF, nuestro citado de APA, ¿no? En esos casos sí, pero es porque es un caso muy específico en que realmente necesitas esa información y no la has podido encontrar dentro de otra fuente. Pero sí se recomienda siempre de que la publicación tenga una fecha. Y también que si esta fecha es pertinente para el estudio, nos referimos a la antigüedad, ¿no? Porque si encontramos un artículo que es de los años 90 y encuentras uno que es del 2010 y ambos son de la misma cosa, obviamente elige el del 2010 o incluso uno que sea del 2015, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de estadísticas, porque las estadísticas se van a actualizar, así que siempre elegir una fuente que sea actual. Y por último, el idioma, ¿no?
tenemos que tener en cuenta si se cuenta con el dominio en el idioma del documento o si se puede recurrir a una fuente confiable de traducción. Como les mencioné casi al inicio, ¿no? A días de hoy ya contamos con inteligencia artificial, contamos con buenos traductores como el de Google que ha mejorado muchísimo a través de los años, así que el tema del idioma no es ya tanto una barrera, aunque yo les recomendaría bastante que si se trata de inglés o portugués, pues sí, adelante con las traducciones, pero si son idiomas ya un poco más alejados a nosotros, como no lo sé, malayo que se puede encontrar, ruso incluso a veces, tratar de no usar esas fuentes, porque la traducción ahí sí se puede tergiversar el contenido de lo que nosotros estamos buscando. Con el inglés no hay ningún problema porque es como que el idioma más hablado y por lo tanto sus traductores están en constante evolución. Así que los resultados que les van a dar siempre van a ser como que más confiables. Pero cuando ya se trata de idiomas como, no sé, coreano, ruso o algún otro idioma, puede que la traducción ahí sí empiece a fallar. Así que no recomiendo mucho ya que se usen fuentes así, a menos de que tengas una buena traducción, ¿no? Pero como les digo, casi siempre van a encontrar en inglés, así que por ahí no hay mucho problema. Y por último, recordar que estos criterios no son absolutos, pero aseguran fiabilidad. Es decir, ustedes por A o B, como les comenté aquí en lo de la actualidad, no puede que encuentren una buena fuente, pero sea pues un poco antiguo o no tenga fecha, pues sí se puede usar. Como les digo, los criterios no son absolutos. O quizás la persona que ha publicado el artículo recién tiene su primer artículo porque acaba de egresar y es la primera vez que publica en una revista, también pueden usarlo, ¿no? Si es que ustedes lo consideran, porque al final ustedes son los que están escribiendo, ¿no? Son ustedes los investigadores y también tienen pues jurisdicción en ver qué fuente o qué fuente no tomar. Y bueno, con eso culminaríamos. Esperamos que los conocimientos compartidos les sean de utilidad en sus próximas investigaciones. Les recordamos que pueden visitar la biblioteca o contactarnos a través de Infonautas para solicitar una asesoría personalizada. Gracias.